Reconocer que existen desigualdades históricas entre hombres y mujeres es educar en perspectiva de género y justamente para no reproducirlas. No es decirle a los niños y a las niñas que hombres y mujeres son iguales en todos los sentidos, sino hay que enseñar a que todos tenemos los mismos derechos y el mismo valor, aunque sus experiencias sociales sean distintas, porque es la verdad. Si naces siendo hombre o siendo mujer, tu experiencia en la vida va a ser distinta, empezando por ahí y empezando en la cultura y en la sociedad y en la familia en la que nos tocó nacer, ¿no? Que era lo que platicábamos también, no me acuerdo si el miércoles o qué día, que pues sí, que la vida no es justa y que uno habla desde un lugar muchas veces que le tocó vivir. Ahora, esto no quiere decir que no podamos ser sensibles a otras realidades y abrir nuestra mente de que nuestra realidad no es la única. Si bien es la que nos tocó vivir, hay que tratar de hacerla lo mejor posible y lo más justa. También existen otras realidades, ¿no? Y hay que tratar de integrarlas, ¿no? No sé si quieras decir algo, Ger. Sigo. Sigue. Ok, muy bien. Un ejemplo cotidiano. Cuando una niña ayuda en la cocina, se dice qué linda, ella está aprendiendo, ¿no? Muchas veces cuando un niño ayuda, se dice qué bueno, está ayudando a su mamá o está ayudando en la casa. La diferencia parece pequeña, pero el mensaje es enorme, ¿no? En ella parece que es una obligación y en él parece que es un favor. Y esto creo que lo escuchamos mucho cuando vino igual papá en casa, que decía, ¿no? Que los hombres, ayúdame mujer, o tu marido te ayuda. Pero a mí esta frase me molesta porque digo, entre todos nos ayudamos, pero me molesta no entiendo desde qué lugar lo hacen, sino que no es una ayuda, es una corresponsabilidad. La mujer tiene sus responsabilidades, el hombre tiene sus responsabilidades y el chiste es llegar a un equilibrio en el que ambos estén satisfechos. No importa quién haga qué cosa, pero es como que todos ayudamos en esta casa y contribuimos, ¿no? No como el rol de la mujer en la que cuide se tiene que quedar en el lugar a las fuerzas, ni viceversa, el hombre tiene que ser proveedor. Desde ahí ya estamos diciendo este mandato inconscientemente, ¿no? Aquí tenemos un mensaje claro que dice, tengo un hijo de 6 años y el otro día regresó de la escuela diciendo que llorar es de niñas. ¿Qué le puedo decir? Pues bueno, sí, esto, mira, mi hijo me lo ha dicho, ¿no? Ok, hay otras figuras a veces cercanas, no masculinas, que no debes de llorar, ¿no? Entonces, esto realmente ocurre porque ya internalizó pues, las normas de que esta masculinidad rígida o se burlan de él porque, porque llora, ¿no? La intervención no se trata de regañarle y decirle, no, sí debe llorar, ¿no? Sino es justamente, se va a escuchar así como muy técnico lo que voy a decir, pero es ampliar su mundo emocional, a que aprenda a identificar las emociones. Algo que podemos decirle es llorar es algo que hacemos todos los seres humanos cuando algo nos duele. Los hombres también sienten, ¿no? Eso es ampliar ese mapa emocional. Además, valida esas emociones, nombra sentimientos y se muestra modelos masculinos más sensibles. Y mostrar modelos masculinos más sensibles no es perder masculinidad, no es perder hombría, ni nada, es simplemente que aprendan a que hay más de dos emociones en el mundo, que no son el enojo y felicidad, porque a muchos hombres luego en la etapa adulta que a mí me ha tocado justamente pues atender, ¿no? Y en la parte terapéutica, algo que les pregunto mucho, el típico del psicólogo, ¿y eso cómo te hace sentir, no? No, pues que yo pienso esto, es que no ¿cómo te sientes cuando pasa tal cosa? Y te contestan qué piensan, qué les pasa, qué sientes, ¿sí? Ese analfabetismo emocional que no saben de literal nombrar las emociones, que nosotros al contrario, generalmente hablamos las mujeres, y estos no porque sintamos más o sintamos menos, independientemente, la cultura refuerza esto de las mujeres, es que me siento, es que esto, y hablamos a veces desde la emocionalidad, y no es porque no tengamos la capacidad de racionalizarlo. Y el hombre al revés, no conecta con las emociones. Por eso educar justamente en igualdad es hablar de vivir en un mundo más justo y de no limitarnos a solo un tipo de experiencias por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. Al final, como especie y como seres humanos, sentimos y pensamos. Así es. Y vivimos el mundo a través justamente de nuestros sentidos y la interpretación que hacemos pues de la vida justamente a través de nuestro cuerpo y lo que está pasando. Entonces, saber nombrar esas emociones nos da pues más amplitud y nos da mejores
relaciones sociales y un mejor, pues, estilo de vida, ¿no? Relación con nosotros mismos igual. Yo tengo que decirte, Clau, que yo crecí en un mundo rodeada de mujeres, sobre todo cuando hablamos de convivencia y de cómo se manejan las emociones y del lenguaje en el que se comunica. Mi escuela era de alguna manera muy cerrada, súper tradicional, extremadamente religiosa. Y sí, el no tener, por ejemplo, relaciones mixtas, aunque no fue algo que te diga yo, no pude convivir con niños, no fue ese el caso No. en mi experiencia. Sin embargo, hoy, comparando a mis hijos que sí tienen una educación mixta, incluso yo aprendo muchas circunstancias y muchas dinámicas que me parecen diferentes, como que me diga mi hijo, quiero invitar a una niña a pasar el día, o mi hija, o que una niña invite a pasar el día a mi hijo a su casa, que enseguida, o sea, mi mente dice, ¿cómo una niña me invita a mi hijo varón a su casa? Y luego regreso y digo, Son niños. son niños, son amigos. Nosotros somos los que erotizamos y le ponemos esa connotación a veces de que el hombre y la mujer ahí está. 100%, parte, pero yo ¿no? crecí construida de esa forma. No, bueno, yo igual. Y obviamente también depende de tus habilidades ya más grande, ¿no? Hay niñas que siempre ven a los niños, los que estudiamos en escuelas literalmente divididas, que ves a los niños siempre como que te están tirando la onda y que si te llevas con un niño no es como una amistad. Y los niños que crecen en ambientes más mixtos y que el mundo es mixto, pues al contrario tienes amigos y amigas banda siempre, ¿no? Y hasta me da Y risa está tener bonito, estas pláticas sí. porque me siento una abuelita y No. me siento como que no viviera yo en el mundo real, pero es el mundo que me tocó vivir. Pero todavía existe, o sea, todavía existe y pasa, y existen estas escuelas y no las critico, tienen sus cosas buenas. Pero bueno, yo hasta dando pláticas de sexualidad en escuelas que son mixtas, siempre hablo primero con los papás en la plática, a los papás y Ok. luego a los niños, ¿no? Sobre todo, pues menores de edad, así tiene que ser, ¿no? Y muchos papás, y en escuela laica, ni siquiera estoy hablando de escuela religiosa, ¿por qué no separan a los niños de las niñas? Es que cómo van a hablar de estas cosas juntos, no sé qué, les digo, porque el mundo es mixto y los niños tienen que saber qué cambios van a tener las niñas y las niñas los niños, porque hay que integrarlos y no vernos como seres totalmente diferentes, sino vernos con naturalidad, nuestros cuerpos y todo, porque mientras más distancia pongamos y más una connotación como de misterio, de prohibición, pues más morbo de hecho genera, ¿no? Y más esta creencia de que todo es erótico, todo tiene un porqué, no hay una igualdad, una equidad. Entonces, parece que no, pero sí tiene un peso. Ya sé que nos vamos a un corte Les comercial. recuerdo nuestro número de teléfono 9991-260097. ¿Ustedes qué diferencias creen que existen y que siguen marcando esa diferencia entre niños y niñas que probablemente hoy debería ser distinta? Estamos nuevamente aquí en Radioterapia y estamos hablando de que la igualdad no se enseña con discursos, se enseña con prácticas cotidianas. Sí. La socialización de género, desde muy pequeños, los niños reciben mensajes invisibles. Las niñas pues tienen que ser bonitas, tienen que ser buenas, ¿no? Ser cuidadora, no hacer ruido, los niños sé fuerte, no llores, gana, domina, si te pegan, pegas, y esto todas las mamás lo decimos, para no te dejes, no sé qué, y bueno, también a las niñas, pero yo creo que es más el discurso de lo que escuchamos. Voy a decir algo muy políticamente incorrecto, ¿han visto los memes y los videos de me encanta, soy fan de Paco de Miguel? Amo. O sea, entonces de la mamá de cuando criticaba de que, y tu amiga esta, la que estaba, la feíta, la gordita, la no sé qué, y o sea, ya sabes de ese tipo de comentarios. Ajá. Siento que era como mucho a veces de las mamás y también de los papás, ¿no? De criticar el físico. Sí. Y siento que justamente eso son, haz de cuenta, en las niñas se te empieza a introyectar esta parte de que tienes que ser de cierta manera, como por ser mujer, tienes que ser, pues femenina, tienes que ser con cierta estructura corporal, ¿no? Y creo que más cuando nosotros crecimos sí se hablaba de los cuerpos ajenos, con muchísima más libertad, ¿no? Claudina, por supuesto ahorita que sí. no es que no se hable, porque tampoco hay que ser cínicos, pero ya es como más en corto
y es más discreto, ¿no? La gente siempre va a criticar. Ahorita anyway, ya para ¿no? todos se pide permiso. O sea, pero al final es como ya se les enseña, no se habla de los cuerpos ajenos, ¿no? O sea, ni del color de piel, ni de esas cosas. No quiere decir que no suceda, sin embargo, ya no es tan abierto como antes y los vemos hasta en las series, ¿no? De que el bullying sigue existiendo, nada más que ya hay más conciencia sobre eso. Pero esos comentarios que escuchamos en casa de que fulanito que si ya subió de peso, que si ya bajó, que si está guapo, que si está feo, de que si tiene dinero, de que si no tienen dinero, de que si este es fuerte, de que si las relaciones, de que si la dejó, que si no la dejó, de si los papás, todas estas cosas estamos educando, ¿ok? Estamos educando con estos mensajes que para nosotros es como, pensamos que no se ven o que no se dan cuenta. Los niños se dan cuenta de todo y lo van absorbiendo y es como van interpretando de cómo se ve el mundo, cómo se maneja en el mundo, ¿no? Y en este caso, pues cómo se maneja el mundo si eres niño o si eres niña. Entonces, hay estudios que muestran algo muy fuerte. Desde los 3 o 4 años, los niños reciben menos consuelo emocional que las niñas. Ahí empieza una desconexión emocional que después vemos reflejada en hombres adultos que no saben expresar lo que sienten. ¿En qué sentido que menos consuelo? Es como si te caes y dale mi amor, no pasó nada. Niño, sigue corriendo. A la niña, ay cosita, mi vida, o si alguien, ay, ven acá. Desde esas cositas, muy, que uno de verdad ni siquiera lo hace por maldad, porque te pones a pensar, sí, en algún momento, claro que sí, también a las niñas a veces, sí, ay, no pasa nada, pero si hay más como, ay, es niña, vamos a apapacharla más, el niño, dale, sigue, tú puedes. Y sin ¿okay? embargo, yo, por ejemplo, que tuve niño y niña, Ajá. yo sí veo diferencias abismales en sus personalidades y no necesariamente por la forma en la que nosotros educamos, porque, por ejemplo, cuando mi hijo era hijo único, hay cosas que son de verdad inherentes de un varón y hay cosas que son de una niña. Sí, eso que es cierto. que tampoco podemos borrar y tampoco podemos olvidar. Y por eso este discurso de todos iguales, no creas que me fascina al 100% decir todos somos iguales, porque realmente no somos iguales. Pero es que no es eso, educar en perspectiva de Ajá, género. pero mucha gente lo desvirtúa y no somos iguales. Sí, por ejemplo, yo me daba cuenta que mi hijo varón tenía más intención, pon tú, de jugar con cochecitos, con tal cosa, cuando en realidad tenía peluches, tenía muñecas, tenía... O sea, Sí, como no que era es- lo que tú se lo impusiste. no para nada. O sea, le llamaba más la atención. Así como a mi hija no es, no es la del bebé, ¿no? No, Pero tampoco la del pero te voy cochecito. a decir algo. Haz de cuenta que yo sí lo veo que tengo, pues solo a mi hijo, pero tengo sobrinas y de la misma edad y que convivir. Ellos siempre amó los cochecitos y las luchas, ¿no? Y jugar. Y no fue lo que yo le enseñé, ¿no? Era lo que le encantaba. Pero también todo el tema de las cocinitas, el súper y eso, sí era algo que le llamaba mucho la atención. Que en otro momento de la vida, a veces, si uno no está educado. A tu sobrina. No, a mi hijo, que Ok. llegaba y quiero jugar a la cocina. A mi hijo igual le O encantaba. sea, quiero, no sé, el súper, o de repente en la carriola y vamos a pasear al bebé, o jugaban a la familia, yo soy el papá, la mamá. Él O sea, siempre quería estos ser el roles- perro, me decía Ay, la maestra. O sea, David siempre es el perro. Yo la mascota no quiero Porque creo que todos responsabilidades. así le acariciaban la cabeza y Yo creo que más listo, no quiero responsabilidades que me atiendan. Oye, a lo que voy es dejarlos explorar esto, no limitarlos a un solo rol. Luego hay niñas que les gusta el fútbol, que les gustan los cochecitos y luego ay no, porque tienes que ser la femenina o que no les gustan los vestidos. A eso voy, ¿no? Educar en perspectiva de género no significa que deban hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Lo que significa es dar las mismas oportunidades y expectativas de autonomía, respeto y responsabilidad. Y también dejar que ellos elijan muchas cosas. Sí es cierto que biológicamente de entrada, como somos diferentes, y esa diferencia no se ve tanto en la niñez, en algunos rasgos, eso ya se empieza a ver más en la pubertad, digo, a nosotros nos baja la regla, el tema hormonal, Sí. los cambios hormonales, pues sí tienen un impacto, pero no es algo que te defina tampoco, o sea, todos los seres humanos tenemos esta capacidad de sentir, todos los seres humanos tenemos esa capacidad de liderar, de ser prácticos, pero también de ser sensibles, de cuidar. O sea, a esos roles de género, eso es educar con perspectiva de género. No es como que, ay, los niños dejen de ser masculinos y las niñas dejen de ser femeninas. No va por ahí, pero yo entiendo de dónde viene esta confusión. Y cuando uno, pues no estudia sobre esto, pues como que, ay, sale, son tonterías.
O sea, o... Sí, pero por ejemplo, yo que tengo la comparativa, Ajá. mi hijo es muy, se cae y parece de hule, o es muy corto a veces su enclochamiento en alguna situación, Sí. ¿no? Mi hija es completamente diferente. Ella sí es la de o sea, de que sí hay que hacerle sana, sana, y yo ya venía acostumbrada de no pasa nada, pero porque no pasa nada, porque él no me está solicitando esa atención. Pero sí son necesidades que sí puede tener que ver con el tema un poco de cómo educamos o que lo traigan y del carácter. Pero también yo lo veo conmigo. Y tú lo conoces. Arturo es súper platicador. Y luego veo otros niños que son cero y dirán ya que se El calle mío. este niño. Ujú. ¿Ok? Porque el Arturo llega y viene y platica contigo. Y también el mucho de que necesita, no es tanto de que si se cae, que si es de hule, pero sí necesita mucho esta validación de que le diga que lo amo mucho a cada rato, mamá, verá que me aman mucho. Y se lo digo Sí, sí, 50 sí. veces al día. Y hay niños que puede ser que no lo necesiten tanto y no sean así. También tiene que ver la personalidad, ¿no? Y también, o sea, del género, pero también hay niñas que son súper menos sensibles. O sea, Ujú. no es solo un tema de género, es a lo que voy. O sea, y no hay que En mi enclocharnos caso por sí el se ve así, género. o sea, Sí, en mi caso, me sí. explico porque siento que los dos tienen la misma validación, mi punto de comparación, sí hay ciertas cosas, así como te digo que mi hija no necesariamente es tan femenina, no es muy girly. Ah, ok. Antes de irnos al corte ¿Qué comercial, piensan la gente que nos están escuchando? ayúdame a leer este mensaje. Ok, mi vida. Saludos, mis queridas Clau y Gertrude. A mis 15 años fuimos un viaje a Estados Unidos y llegamos a un museo a San Francisco y era el cuerpo humano. Fue en ese momento impactante ver un pene y una vagina al lado de compañeros. Y para colmo había un área de enfermedades y bueno, no cabíamos en el asombro. Y fue muy difícil digerir tanta información que nunca habíamos tenido. Yo considero que si los padres no han hablado sobre el cuerpo y sexo, es desde mi opinión, que primero sí sea las niñas y los niños separados, desde una información correcta se puede hacer mixto. Desde temprana edad nos manipulan con la religión y con las costumbres para formar nuestras normas y comportamientos, que son muy veces de doble moral. Yo odiaba ser niña porque no podía ir a los paseos de mis tíos a la montaña y mis tías no iban y eso me impidió disfrutar esos paseos por ser mujer y mi hermano no le gustaba y se aburría. Mira. Exacto. O sea, y te gustaba el campo, que puede ser que haya niños que no les guste, niñas que sí, justamente, ¿no? Y este tema de lo de la sexualidad que estás diciendo, nos impacta, claro, porque a cierta edad ya nos da vergüenza, porque siempre fue algo como prohibido. Y el secretismo, pues, genera, pues, no se habla de esto, porque podemos hablar, pues, de nuestros codos, de nuestra cara, de nuestra nariz y de otros funcionamientos del cuerpo humano sin tema, pero ¿por qué de los órganos reproductores y de la sexualidad, no? Y es ahí cuando empiezan los temas entre niños y niñas, y esta parte a veces de separarlos, pero cuando los educamos desde chiquitos conforme van creciendo y con naturalidad, no tendría por qué haber esto, ¿no? Claro, o sea, claro. o ser tan fuerte este impacto, porque solitos vamos progresando en el conocimiento de estas áreas. Nos vamos a un corte. ¿Qué piensa gente que nos están escuchando? Que nos sigan mandando sus mensajitos. Nos encanta escucharlos y ahorita regresamos. Estamos nuevamente aquí en Radioterapia y estamos hablando de estas diferencias sociales y culturales que han sido marcadas entre los niños y las niñas. Y Clau, yo tengo que decirte algo que a mí, digo, no es como que me cause conflicto, pero sí es algo que me sigo cuestionando. El hecho de que, me acuerdo cuando me embaracé la primera vez, yo no sabía que iba a ser mi bebé. O sea, yo quería que fuera sorpresa. Y la duda de la gente y como que lo que más se cuestionaban y no sabían cómo reaccionar era, pero ¿cómo le vas a hacer para comprar las cosas de tu bebé? ¿Cómo vas a hacer si no sabes si es niño o niña? No sabes de qué color, cómo vas a decorar el cuarto, qué tanto. Y yo pensaba, pues es persona, ¿no? Y al final las necesidades de un niño, de una niña, e incluso yo, cuando estaba yo ya comprando las cosas, como que sí hubo un momento en el que me abrumé y dije, no sé qué comprar, porque no sé qué es mi nené. Y luego sí como que tuve hasta que, los 9 meses. hasta el día que nació, entonces Wow. tuve que regresar como que a mi centro de decir, al final de cuentas, ¿qué tan importante es si su ropa es azul, verde o rosada? ¿En dónde está, en dónde está ese cuestionamiento y en dónde está esa preocupación de todo el mundo? Es que no sé qué regalarte si no sabemos que es tu nené.
blanco, gris, si quieres, colores neutros, no te estreses. No te estreses, Pero no sí, regales algo. ¿cómo desde eso, no? O sea, desde la decoración del cuarto, ¿no? De empezamos, no es que esté mal, ¿eh? O sea, eso es cuestión de gustos, nada más cómo empezamos ya a hacer justamente estas diferencias en colores, Se ¿no? comienza a perpetuar. Yo, por ejemplo, Entonces, mi cuarto estaba decorado al gusto mío, la mamá, porque te puedo decir que de haber sabido que era niño, mucha gente me hubiera súper criticado, porque era un cuarto como color beige, con flores blancas y pájaros azules, pero estaba lleno de flores. O sea, definitivamente como que y de lleno de varón, pájaros. no tanto, Oye, solo algunos. te faltó equidad ahí. Oigan, mira, Había mariposas. les voy a decir algo, no se trata de borrar diferencias, porque diferencias no solo hay entre hombres y mujeres, que las hay entre los mismos hombres hay diferencias y entre las mismas mujeres. Se trata de evitar jerarquías, que ambos aprendan a cocinar, que ambos aprendan a poner límites, que ambos aprendan a cuidar y que ambos puedan expresar emociones. Eso es lo que se quiere buscar. No que si les gusta el fútbol o que si les gustan las muñecas o si les gusta el arte. Bueno, el tema de las artes yo lo veo mucho en el círculo, a mi hijo que le fascinan las artes. Hay 3 niños en temas de Ballet. teatro. No, déjate de ballet, creo que no hay ni un Baile. niño en una academia. Yo le preguntaba a maestras, pero en temas en teatro de la Ujú. escuela de mi hijo, 5 niños y pura niña, ¿no? Y mi hijo le fascina, qué ¿Y bueno. no crees que sea porque en algunas ocasiones no les permiten sus papás entrar? Pues yo que, bueno, La no, ver- no, la me, verdad, no, la verdad. no me tocaba escuchar a ni un papá. Al contrario, como que, wow, qué padre que tu hijo sea así, me han dicho. Ujú. Pero yo sí creo que es un tema que tal vez sí lo escucharán en su casa. O es un tema que, o sea, yo ni de loco, o sea, me paro y en público como que es más de las niñas. No lo sé si sea tema tan consciente, la verdad, honestamente, desde mi experiencia. Pero Ok. podría ser. A lo que voy es que si es algo como que el niño deporte, fútbol o robótica o matemáticas y la niña más esta parte del baile, de la danza, de la expresión. Cuando, ¿por qué no? Porque a un niño no le puede, hay niños que les encanta bailar o les encanta igual la pintura y a veces como que los limitamos, ¿no? Y hay niñas que les encanta el deporte, les Sí. encanta el fútbol, les encanta el taekwondo Y aún no así son es deportes. más permisivo que una niña tenga actividades masculinas, o sea, bueno, que son consideradas masculinas, a que un niño tenga actividades consideradas femeninas. Depende que. Si Es tú más lo fácil ves que una niña esté en fútbol a en que un box, niño esté en ballet en o box, en gimnasia. tú lo ves así como más fácil. Súper más ¿sí? fácil. ¿Ustedes qué opinan? Ayúdenme Bueno, en no, este yo debate. gimnasia no lo sé, pero yo creo que ballet, aquí todavía estamos paleta. Hay muy poquitos O niños sea, bailando muchos, ballet, varones. pero creo que ninguno. Pero es que a veces los niños van en base a lo que les ofrecen sus papás en la cartilla. Porque ellos a veces ni siquiera saben que Pero existe no la solo posibilidad. eso, el bullying social, Ajá. o sea, también. Precisamente por eso ni se los dan de opción. O sea, por eso solo existe generalmente en las ciudades como mucho más grandes y más como cosmopolitas, donde hay más diversidad y donde es más aceptado eso, porque generalmente en ciudades todavía incluso, déjate de Mérida hasta otras que pueden ser más grandes, no es así tan En países normalizadas. latinoamericanos, porque tú Exacto. llegas a ver países europeos, países, o sea, como por ejemplo Rusia, tú vas a ver China, tú vas a ver muchos más competidores en patinaje de hielo, que es patinaje artístico, Sí, en sí, ballet, es cierto. en gimnasia olímpica. Y debe de haber hombres. sus diferencias, pero yo creo que está más equitativo. Sí, O sea, sí, o sí. sea, y no tiene que ver con tu orientación sexual siempre, porque también Pero la luego cultura latina sí. somos muy machistas todavía. Sí. Imagínate en las árabes y en esas. Pero bueno, A mí me costaría trabajo si mi hijo un día me dice, hola, quiero como tomar Billy clases de Elliot, ballet. la película. Sí, honestamente, creo que lo llevaría yo, pero sí estaría yo súper conflictuada. Y más por lo que le puedan decir. Yo, En o honestidad. sea, yo honestamente con lo que ya sé ahorita, creo que sentiría lo mismo, me sentiría conflictuada, pero no lo limitaría. Para nada. Pero en otros temas, o sea, al contrario, me gusta como que esta parte que sea diferente y que se atreva a hacerlo. Un poco a romper el molde. O sea, me da gusto que siga sus propios intereses, ¿no? En este caso. Acuérdense que educar con perspectiva de género beneficia a todos. Los hombres representan más del 90% de los homicidios y la violencia grave en el mundo.
Esto no significa que los hombres nazcan violentos, significa que la masculinidad tradicional premia la agresividad y la dominación. Los hombres tienen de 3 a 4 veces más probabilidades de suicidarse que las mujeres. Una de las variables más estudiadas, dificultad para pedir ayuda emocional. Esto conecta directamente con educación emocional y masculinidad rígida. Cuando educamos emocionalmente a los niños, la violencia disminuye. Los estudios muestran que los niños educados en igualdad tienen 1, mejor regulación emocional, 2, son menos violentos, 3, tienen relaciones de pareja más sanas, 4, presentan menos conductas de riesgo. Y las niñas, 1, desarrollan mayor autoestima, 2, tienen más aspiraciones profesionales y 3, toleran menos relaciones abusivas. Entonces, esto es un ganar-ganar. Definitivamente. ¿Okay? Este no es un tema de justicia, es un tema de salud mental colectiva. La violencia no nace sola, se construye culturalmente y si se construye también se puede educar distinto. No por nada el hombre es muchísimo más violento. Y la violencia, se han hecho estudios, no es que sea mala, a veces hay que ser violento, oye, te están atacando, te tienes que defender, ¿no? La violencia es una reacción. Pero que sean las proporciones tan, o sea, dimensionalmente diferentes y que el hombre siempre responda de esa manera, incluso en temas de violencia doméstica que hemos hablado acá, nos está diciendo algo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué al hombre le cuesta tanto pedir ayuda o expresar? O después de cierta edad, en corto, ¿no? En chiquito, yo platicando con algunos hombres, ya les dejan de decir a sus hijos que los quieren, no les dan un abrazo, un beso, no en todas las familias, ya cada vez hay más apertura, ¿no? Pero no a mi hijo varón, ¿cómo le voy a decir a dar un abrazo y un beso, ¿no? Es su cuestión cultural, en otras culturas está más socialmente aceptado. Entonces vemos estas diferencias en roles, ¿no? ¿Sabes qué otras diferencias veo, Clau? Algo que promueve mucho la educación Montessori es la autonomía del ser. Exacto. Y les enseñan mucho a lavar ropa, a costurar, a hacer esas cosas que se le llaman vida práctica, porque al final son cosas que todos como seres humanos necesitamos, ¿ok? Que no es que sea algo de niño o de niña planchar. Exacto. Y en las culturas orientales, tú por ejemplo ves escuelas en Corea, en Japón, en China. Padrísimo, todos. Los niños aprenden a barrer, a trapear, a planchar, a cocinar, porque al final es una necesidad del ser humano, no de un y de rol. ser autónomo, que al final es eso, de generar una sociedad mejor, de aprender que todos colaboramos en la casa, todos sabemos hacer las mismas cosas, todos contribuimos de cierta manera, y eso nos da autonomía. Si quieres tener familia, si no quieres tener familia, si te vas a vivir solo, sola, o sea, el aprender esas cosas. ¿Cómo le hacen los hombres que viven solos? Y creo que eso también es parte de que en culturas como por ejemplo Estados Unidos, Europa, en donde los mujeres y hombres salen y se van a vivir solos a edades tempranas, hay mucha más cooperación al momento de las labores del hogar, por ejemplo, ¿ok? Porque ellos ya están acostumbrados y es parte de su dinámica, agarrar y ellos mismos lavar su ropa, voltear la ropa, cosas tan sencillas como eso, que de repente, ¿cuántas veces ves a un hombre realmente voltear su ropa cuando lo echa a la canasta de la ropa sucia, colgarla? ¿Por qué? Porque probablemente están acostumbrados a que siempre le hacen esas cosas. ¿Y quién domina ese rol? Muchas veces es la mamá, muchas veces es la persona de servicio, que generalmente es una mujer, ¿ok? Porque ellos son los que no hacen esas cosas. Tengo aquí un mensaje, 2 mensajes. A mi hijo le gustaba el baile regional y entró a la Escuela de Bellas Artes en Coyoacán. La familia de mi ex se moría, decía que se iba a volver maricón, hoy gay. Era una palabra que se usaba mucho, maricón. Sí. Era terrible el atraso de su familia para ver otra perspectiva de desarrollo. Terminó como chef y lo que menos tiene es gay, al contrario, jaja. Pero si lo fuera lo amaría igual. Si lo aprendes por cubrir necesidades es correcto, pero si es para dirigir tu género ya no es correcto. Exacto, o sea, el chiste es aprender y saber de todo y generar esta autonomía que estás diciendo, como esta educación, ¿no? Montessori, que todos aprenden un poquito de todo, porque esto nos da como igualdad de oportunidades, ¿no? Yo me voy más allá. Ajá. Creo que en las escuelas se debería fomentar el aprender a cambiar un foco, a componer una tubería, porque al final todos vivimos en una casa, ¿no? Nos están mandando a un corte, ahorita continuamos. Okay.
Ya estamos de regreso aquí con Radioterapia. Quiero decirles y preguntarles qué frase de la infancia sobre ser hombre o mujer todavía hoy recuerdas. Que tenemos un mensaje. Sí. No puedes leerlo. Disculpen, es que yo hoy no estás... puedo leer. Ok. Me puse mal mi segundo ojo. Ok, saludos chicas. Parece que todos han olvidado que la naturaleza es sabia y por algo nos ha puesto en roles diferentes. Yo crecí con una educación conservadora y siempre he sabido que las niñas hay que cuidarlas más y protegerlas siempre. Y así crecí. A mi hija, ahora ya casada, cuando ustedes pidieron cambios y rompieron el equilibrio de la célula original, que es la familia, se disparó la violencia. La vida real no es igual a lo que los profesionales aprenden. Por algo la naturaleza nos puso así. Y yo veo cómo cada vez se va más distorsionando todo y confundiendo más a nuestros hijos, dejando que toda la basura que llega de fuera les afecte en sus preferencias sexuales, diciendo que siempre que los hombres somos malos, violadores y más. Yo he escuchado que las chicas prefieren a su mismo sexo porque ya no hay opción. Y los varones eligiendo hombres disfrazados de mujeres. Y en algunos casos dejando así la familia. Yo les puedo dar una cátedra de todo lo malo que ha surgido y que cada vez estamos peor. Por ejemplo, son los terians. La sexualidad del hombre es muy diferente a la de las chicas, jamás será igual. La naturaleza enseña la verdad y cuando dicen que los hombres no lloran es porque no debemos formar hijos débiles, sino que hay que enseñarlos a seguir adelante a pesar de todo. A pesar de todo y superarlos ante la vida y de dónde salió la generación de cristal y los ninis. Ok. Maravilloso, muchas gracias por el mensaje. No estamos diciendo eso, lamentablemente. Antes, a su cuenta, cuando muchas personas dicen eso, es que antes que no existía esto de la perspectiva de género, la gente era más feliz y las familias duraban más, sí, pero ¿a qué precio? Antes tampoco existían derechos laborales infantiles, no existía el voto femenino, no existían leyes contra la violencia doméstica, te quedabas en un matrimonio siendo feliz o infeliz porque así tenías que hacerlo. Las mujeres no teníamos autonomía económica, dependía realmente de la bondad o la maldad de tu marido. Si era muy bueno, pues qué buena onda, pero si te tocaba uno violento y todo, también te quedabas, ¿no? Entonces la naturaleza es sabia, claro, por como somos perfectos físicamente y lo hemos dicho y somos diferentes físicamente, pero no solo somos animalitos, porque si solo fuéramos biología, pues nos comportaríamos a través del instinto para reproducirnos como lo hacen los animales, justo que cada animal tiene sus formas, ¿no? Incluso de apareamiento y de apareamiento y de reproducción. En el caso del ser humano, lo hemos dicho acá, somos seres integrales, tenemos mente, tenemos conciencia, tenemos cultura, somos capaces de crear, somos capaces de ser empáticos, de ayudar, de amar, pero también somos capaces de violentar, de destruir, ¿no? Y entonces justamente educar en esas desigualdades nos trae muchos más, pues muchos más problemas que, que cosas buenas. Al final del día no quiere decir que todo esto sea perfecto y que no hayan otros desafíos. Acá el tema es que a veces muchas de las cosas que están viviendo los jóvenes de hoy en día es porque no les hemos aprendido a nosotros como padres a poner límites, que eso no tiene que ver con el género, que la era digital nos ha comido y que nosotros para que no nos molesten les hemos dado demasiadas libertades en eso. Entonces los niños, los jóvenes, los adolescentes, incluso ya los adultos, tienen muy poca tolerancia a la frustración. Y es que entonces, perdón que lo diga, pero lo que está diciendo, no podemos romantizar cómo se vivía también en el pasado y cuando había mucha desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y mucha menos libertades para nosotras. Empezaron a entrar mensajes, claro. Dice, buen día, yo tengo una pareja, se llevan 5 años de diferencia. La educación tratamos de que sea igual en oportunidades para ambos. En responsabilidades se les indicaba los mismos. Arregla tu cuarto, lava los trastes, separa tu ropa y demás. Sin embargo, son de jugar rudo entre ellos. Y siempre les decía al varón, no vayas a lastimar a tu hermanita. Recuerda que eres 5 años mayor que ella. Tienes más fuerza. No estés molestando a tu hermano. Recuerda que ella es 5 años más chica. Tu complexión y fuerza aún no se compara con la de él y te puede lastimar. Hicieron caso omiso a las advertencias y siguieron haciéndolo. Y llegó un ultimátum. Al primero que llore o acuse, o a los dos, me los voy a agarrar.
No tardó mucho y sucedió. Llegó llorando ella y él fue a acusar y pues advertencias sin consecuencias no sirven. Y puf, los dos se llevaron su educación a la vieja escuela. Después de eso se cuidan entre ambos y hasta la fecha se siguen turnando en lavar ropa, trastes, barrer y hasta deshiervar. Claro, no es lo mismo. Yo sí le digo a mi hijo, tú estás más fuerte, cuidadito le pegas a una niña. Ni a un varón le debes de pegar, la violencia en la última instancia. Pero a una niña, ¿no? ¿Y qué pasa si una niña me pega? Te volteas y corres. Y si es más grande, le empujas y corres. No le pegas, no le pegas. Punto. Tampoco a ni un hombre. Pero físicamente no, o sea, por supuesto que hay una diferencia. Pero eso no tiene nada que ver con educar con perspectiva de género, que es justamente lo que se quiere transmitir. Nos están llegando muchos mensajes. Qué pena este comentario, que, o sea, está trazado en estos tiempos y crea que tiempos pasados fueron mejores. Claro que no. Ahora por la tecnología se saben muchas cosas que antes se callaban, como muchos sacerdotes, o sea, muchos temas de pedofilia, y, o sea, muchas cosas de drogas o violador de niños, donde en tiempos de los griegos esa violencia existía así. O sea, todo tiene sus desafíos, sus cosas buenas y sus cosas malas. El chiste es tratar de ir mejorando. Ok, acá muchas de las frases que parecen inocentes pero no lo son, es esta de los hombres no lloran, porque el mensaje oculto es que las emociones masculinas son vergonzosas. La frase alternativa puede ser: todos los seres humanos lloramos cuando algo duele. Compórtate como una señorita. La consecuencia psicológica y el mensaje oculto es que muchas niñas crecen priorizando agradar antes que poner límites. Frase alternativa puede ser: compórtate con respeto hacia ti y hacia los demás. Tercera, de literal, frases que parecen inocentes: ayuda a tu mamá. Mensaje oculto: la casa es responsabilidad de la mamá o de la mujer. La consecuencia: los niños crecen pensando que el trabajo doméstico no les corresponde. Frase alternativa: todos vivimos aquí, todos colaboramos. 4. Los niños son más bruscos, así son. Mensaje oculto: la agresividad masculina es normal o inevitable. Consecuencia: se tolera mala violencia en los niños. Esto está re difícil. Frase alternativa: ser fuerte también significa aprender a controlar tu fuerza. Esto es algo muy importante. Que es un poco lo que decía esta persona. Exacto. Aquí les voy a dar rápidamente 5 herramientas concretas para criar con perspectiva de género. Primero, repartir las responsabilidades domésticas. No es ayudar, es corresponsabilidad, que lo veíamos también en términos de crianza. Niños y niñas deben recoger, cocinar, limpiar y cuidar. ¿Ok? Esto construye autonomía y empatía. 2. Validar emociones en niños. Frases útiles: entiendo que estás triste. Es válido sentir enojo. Los hombres que pueden nombrar emociones son menos violentos. Y no se trata de no sentirlas, se trata de gestionarlas de una mejor manera. Todos sentimos las mismas emociones, son molestia, enojo, tristeza, frustración, alegría, amor, etcétera, ¿no? Cuestionar estereotipos. Si el niño quiere muñecas, está aprendiendo cuidado. Si la niña quiere jugar fútbol, está aprendiendo competencia y liderazgo. Los juguetes no definen tu identidad ni tu orientación sexual, ¿ok? Modelar igualdad en la pareja. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Si ven respeto, reparto de tareas y de diálogo, eso será su modelo de amor. Ok. Aquí tengo mensajes, claro. Sí, dígame. Dice: buen día, yo tengo una... no, ese ya lo leí, espérame un segundito. Ahí lo... Las cosas han cambiado, las mujeres, gracias a Dios, tenemos más derechos e independencia. Gracias a eso ya podemos ganar un salario y tomar decisiones. Antes teníamos que apegarnos a un matrimonio para tener un nuevo cuidador, proveedor de sustento económico. Hoy en día ya tenemos más libertad de decisión, por eso se percibe que las cosas ya no son igual, porque ahora las mujeres podemos decidir. Ya no tenemos que caer en un canon de mujer perfecta femenina. Las mujeres podemos ser lo que queremos. Por eso, cosas de roles de género han cambiado, ya que las cosas no son como antes y no tenemos a fuerza que cumplir con un rol tradicional. Y esto lamentablemente a muchos hombres les molesta, sobre todo ya hombres adultos. O sea, ver que ya no los necesitamos a nivel económico. No quiere decir que todos, muchas veces sí, sigue habiendo esta necesidad, pero al ya tener otras opciones, ya ser independiente, ya está, incluso te quedas porque quieres, no porque necesitas.
O sea, sí te da también esta parte de elegir desde la voluntad y no desde el me tengo que. Sí, acá ¿No? dice, y lo mismo con los hombres, ahora Ujú. pueden desempeñar tareas que son del rol femenino. Cambiar los roles no te hacen más masculino o más femenino, es desempeñar una autonomía de adulto funcional. Y disfrutas también más otras cosas, ¿no? Porque también al tener estos roles tan rígidos, también los hombres se perdían del términos de cuidado, del términos de disfrutar a los hijos, de estar en el hogar, de acompañar, ¿no? Desde esta parte del día a día y de entender lo que conlleva todo esto, no en términos de crianza. Aquí nos hablan de que, buenos días, los niños no lloran, las niñas son unas princesas, Dios las bendiga. Así es. Modelar igual, o sea, lo que les decía, ok, Esos son los roles. una pregunta que muchos hacen con esto. ¿No se confunden los niños si les hablamos de igualdad? Y la respuesta es no. Los niños se confunden cuando hay incoherencia. Si en casa se dice que todos valen igual, pero ven que mamá carga con todo o que papá carga con todo, el mensaje real es otro. Los niños entienden perfectamente lo que es la justicia. Las palabras con las que educamos se convierten en la voz interior con la que nuestros hijos se hablarán toda la vida. Y esto es algo que se llama discurso interno, cómo yo me hablo. Y es algo con lo que trabajamos mucho los terapeutas. Si nos hablamos feo generalmente es porque tal vez fuimos muy duros con nuestros hijos o nuestros papás nos hablaban y nos juzgaban. Entonces ya no necesitamos a papá y a mamá que nos estén diciendo qué hacer. Sí. O sea, ya nos tenemos a nosotros mismos diciéndonos y marcándonos estas creencias, ¿no? Acuérdense que educar con perspectiva de género no significa criar hijos perfectos, significa criar hijos conscientes. Niñas que sepan que su voz importa y niños que sepan que su sensibilidad no los hace menos hombres, ¿ok? Así que bueno, pues ya nos vamos porque ya son las 10. Listo. Nos escuchamos el lunes. Voy a estar acompañada de Jimena, una súper, ella experta en crianza, así que no se lo Vamos a pueden seguir ahorita, perder, ¿ok? Y pues Que ya tengan estuvo, que excelente tengan fin de excelente fin de semana. Aquí Dale. estamos en remojo, ya les contaremos un poco más. Bye, Adiós. Noé, gracias. Bye.